Vamos a ir al séptimo mensaje del libro de Nehemías. Un hermano del primer culto me dijo que está leyendo todo el libro y está tomando notas y que le impactó el libro de Nehemías. Bueno, te lo recomiendo todo. Estamos tomando algunos pasajes nada más para reflexionar y el tema de hoy es sobre el discernimiento. Y vamos a ver los textos de Nehemías del capítulo 8 del 13 al 17. Pero vamos a comenzar entonces con los 3 puntos principales del bosquejo. En primer lugar, ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Y los beneficios del discernimiento. En nuestro canal de YouTube también tenemos varios temas relacionados con el discernimiento, o sea que estamos tratando de dar un seminario, un taller, una conferencia específica relacionada con este tema hoy. Por lo tanto, vamos aprendiendo. En primer lugar, ¿qué es el discernimiento? Miren la definición que da Internet. El discernimiento es la habilidad o capacidad que posee una persona para distinguir y separar claramente lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y tomar la mejor decisión. Todos necesitamos discernimiento. Y aquí Nehemías, en este pasaje, por lo menos yo estoy deduciendo que él principalmente si iba a comenzar en Jerusalén a edificar un nuevo pueblo de Dios. Recuerden que Jerusalén había sido destruido, las murallas habían sido tiradas, el pueblo estaba vapuleado, desolado, ejércitos enemigos habían saqueado este lugar y Dios envió a Nehemías como recurso para comenzar una nueva nación, un nuevo pueblo y gestar la identidad del pueblo de Dios allí. Por lo tanto, Nehemías tenía que tener discernimiento, tenía que elegir correctamente. Él no podía cometer errores, él tenía que hacer las cosas bien para que Dios lo validara y le añadiera todo lo demás que le hacía falta. Y es por eso que Nehemías nos muestra, por lo menos yo lo veo así, en este pasaje sobre el discernimiento. Y si vos querés empezar algo, necesitas discernimiento. Si querés que te vaya bien, necesitas discernimiento. Si querés que Dios te honre y te confirme con frutos y bendiciones, necesitas discernimiento. Y muchas personas no la tienen, lo digo en general. ¿Y por qué dice eso, pastor? Principalmente porque sufren innecesariamente y tienen consecuencias ingratas que no la habrían tenido si tan solo hubiesen tenido discernimiento. El discernimiento te hace una persona avisada o advertida. Y la Biblia nos enseña que una persona avisada es una persona atenta, que está cuidándose. Pero una persona simple, la Biblia nos enseña que es lo opuesto a una persona avisada, es una persona que todo lo cree. Y que obviamente por no tener discernimiento le van mal las cosas. Todo lo que decide se equivoca y todo lo que hace pierde o quiebra. Por eso una persona con discernimiento es una persona avisada o advertida. ¿Advertida de qué, pastor? Del mal, del peligro, de lo que puede hacerte sufrir. Y qué lindo sería que vos te cuidaras de ello y no sufrieras en vano. Es una persona observadora. Y así como yo los estoy observando a todos ustedes, y puedo describir a algunos de ustedes, hasta con lujo de detalles, por así decirlo, nosotros tenemos que adquirir esa capacidad, que es una capacidad que nos da Dios de poder darnos cuenta de cosas que a los ojos así simples y muy superficiales no se notan, y eso sería una persona perspicaz. Una persona perspicaz es una persona detallista, y nosotros tenemos que ser personas observadoras, no como chusmas, no como curiosos, sino como personas que quieren realmente lo mejor para Dios, y a su vez no quieren que el maligno tome ventajas, no quieren darle lugar al diablo. Porque una persona que es simple, que no es cauta, que no es avisada, que no se da cuenta, es como que el maligno puede bailarle un malambo a su alrededor y esa persona no se da cuenta. Para esa persona todo está bien.
Sin embargo, el maligno está tramando destrucción, robo y un montón de cosas que van a traer mucho sufrimiento, pero esa persona no se da cuenta. Una persona con discernimiento, o el discernimiento te hace una persona atenta y perspicaz, atenta, no dormida, sino atenta, prudente y cauta. Y nosotros tenemos que ser prudentes, no tomar decisiones que digan ¿para qué las tomé? O ¿por qué fui a tomar esa decisión sin pensar antes? Bueno, todo eso lo hemos dicho muchas veces. Por eso tenemos que estar advertidos y pensar todo lo que vayamos a decidir. Porque no hay decisión, como siempre decimos, pequeña o grande. Todas las decisiones son importantísimas. Porque toda decisión te acerca a Dios o te aleja de Dios. Pero si te acerca a Dios, te aleja del diablo. Pero si te aleja de Dios, te acerca al diablo. Por eso tenemos que pensar bien qué es lo que decidimos. Y como todos queremos estar cerca de Dios siempre, disfrutar de su presencia, tenemos que estar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay enemigos, y Nehemías lo sabía. Nehemías se estaba metiendo en un terreno desconocido. Él no sabía con quién podía contar, pero ya tenía alguna noción básica y fundamental que tiene que ver con el discernimiento. Y vos tenés que tener nociones básicas y fundamentales de discernimiento para saber cómo conducirte, cómo proyectarte, y no como una persona instintiva, temperamental, impulsiva, pasional, que se mete porque la apariencia lo convenció. Me viene ahora una ilustración, pero es larga, pero tiene que ver con el atractivo de las propagandas turísticas, que tiene que ver con que el diablo había hecho una propaganda y la persona se compró esa propaganda diciendo, bueno, quiero esa clase de vida, placer, lujo, vida loca, farra y toda diversión, entretenimiento y todo lindo y todo para entretenimiento. Quiero esa diversión. Y se la pasó esta persona en pura farra, en pura diversión, en puro entretenimiento, en pura vida loca, noche, farra, droga, todo lo que vos te imaginás. Y murió. Y se fue al infierno, obviamente. Y resulta ser de que salió el diablo y este hombre se queja diciéndole, pero la propaganda era que nosotros íbamos a tener una vida feliz, una vida linda, hermosa. Sí, esa es la propaganda para venir al infierno, le dice el diablo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que pueden ser muy atractivas a la vista, pero tenés que discernir para saber qué hay detrás. Como decía mi abuelita, ya fallecida, no todo lo que brilla es oro. Nosotros tenemos que tener discernimiento, y el discernimiento es la capacidad que aprendés por medio del conocimiento, de la experiencia, del ejercicio, de la atención, de la observación, para poder elegir lo correcto, del incorrecto, lo bueno, de lo malo, lo que te va a bendecir, de lo que no te va a bendecir. Miren lo que dice Ezequiel, y seguimos. Una persona que discierne es una persona previsora, porque está previendo, y es una persona madura. Y nosotros tenemos que madurar. Y la maduración va hasta que estemos en la presencia de Dios. No llega el día en que decimos, ya soy maduro. Por más años que tenga, nosotros seguimos madurando, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Vos no podés decir nunca, porque eso sería necedad, y con los años que tengo vos me querés enseñar. Eso es necedad. Nosotros, por más que tengamos 100 años, vamos a seguir aprendiendo. Y cuanto más aprendemos, más nos vamos a dar cuenta que no hemos aprendido tanto y que poco sabemos. Nosotros tenemos que estar siempre abiertos al conocimiento y a la ayuda que nos puedan brindar aquellas personas que tienen discernimiento y son maduras. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, dice un pasaje muy triste, y lo dice Dios a través del profeta: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, es decir, le daba todo lo mismo. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿Se dan cuenta la ceguera mental, la inconsciencia, la ignorancia que podían llegar a tener estos sacerdotes, que podríamos decir pastores o líderes, que no se dan cuenta? Era como que todo estaba bien, todo estaba hermoso. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por la apariencia, porque no tenían discernimiento. Es decir, que mientras me palmen en la cabeza o en la espalda y sean aparentemente buenas personas o amables personas conmigo, todo está bien. Pero ¿qué hay en el corazón de la persona? ¿La aprueba Dios? ¿Va a ir al cielo? ¿Es una persona realmente nacida de nuevo o es una persona que está equivocadamente viviendo? La Biblia nos habla de emisarios del diablo y de los designios del diablo que esas personas solo quieren hacer. Y que hay enemigos que están queriendo obstruir la obra de Dios. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta. Está, por un lado, el discernimiento espiritual, claramente en 1 Corintios capítulo 12, si querés aprenderlo, es el discernimiento espiritual, donde Dios te acusa, te avisa. Te acusa no para señalarte que estás en pecado, sino que te acusa que hay peligro, te avisa que hay peligro. ¿O no te ha bajado a la cabeza alguna señal diciéndote no entres, no tomes, no digas o no te comprometas? Es cuando Dios te está diciendo algo, y eso podría llamarse discernimiento espiritual, porque Dios te está advirtiendo a vos. Y si vos tenés capacidad para escuchar la voz de Dios y no confundirte, porque algunos, como no conocen la voz de Dios, siguen la voz del diablo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Vos tenés que aprender a oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes que recibís en la iglesia, en la célula, a través de los líderes, a través de los pastores, o a través de tu cónyuge, o a través de un hijo, o a través de una hija que te dice algo de parte de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos porque Dios nos quiere hablar siempre. Ahora te está hablando, te está diciendo algo. Y principalmente para que te cuides, para que seas prudente, para que estés atento, atenta. Y si Dios te da este mensaje hoy, vos tenés que decir por qué viene ahora. A lo mejor estás por tomar una decisión que te involucra en un compromiso, y a lo mejor ese compromiso puede ser fraudulento, vos no sabés. A lo mejor es mentira, no sabés lo que puede haber detrás de una firma, detrás de un compromiso con alguien. Y nosotros tenemos que ser personas prudentes, que sepamos discernir. Y una persona que discierne bien, separa los tantos. Dice, esto no me conviene, esto sí me conviene. ¿Y querés que te diga una cosa? La Biblia nos advierte sobre los enemigos que pueden ser visibles o invisibles. Lo sabemos bien. Personas invisibles son personas espirituales llamadas demonios. Si están de parte de Dios son ángeles, pero si están de parte del diablo son demonios, espíritus inmundos, que pueden manifestarse en cualquier lugar. Y por discernimiento vos te vas dando cuenta dónde está el maligno y de qué manera se quiere manifestar. Y hay personas emisarias del diablo que son de carne y hueso, que están sirviendo a propósitos malignos, que roban, matan, hieren, destruyen, violan y hacen toda obra de malignidad. Eso es muy fácilmente identificable. Pero ¿querés que te diga cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos? Somos nosotros mismos. Algunas personas toman decisiones tan equivocadas y actúan tan equivocadamente que se matan a sí mismas, se condenan a sí mismas. Por ejemplo, una persona que juzga a otras se condena a sí mismo, dice la Biblia. El que juzga a otros se condena a sí mismo. Y una persona condenada sufre, está como en una vida miserable, como condenada. Hay personas cuyas decisiones hacen que esas personas se hundan a sí mismos. Y sin embargo le echan la culpa a otros. Están siempre culpando a otros porque no reconocen que son responsables y no víctimas.
Nosotros no somos víctimas, somos responsables y tenemos que hacernos cargo principalmente de nosotros mismos. Por eso el discernimiento te permite darte cuenta, esto me conviene, esto no me conviene, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto me bendice, esto no me bendice, esto me maldice, esto es de agrado de Dios. Bueno, todo el tiempo tenemos que estar en esa especie de disyuntiva. ¿Qué hago? Bueno, discernir, analizar, evaluar. Y si estás como confundido o confundida y no sabes qué decidir o qué elegir, pedí consejos. La Biblia nos enseña que en la multitud de consejeros está la sabiduría del rey. Pero el necio dice, no, me basto a mí mismo. Yo soy mi propia regla. No necesito que nadie me aconseje. Y hay personas que no le piden consejo a nadie. Y nosotros tenemos que pedir consejos siempre, siempre. Y como dice Pablo, de todo retened lo bueno. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Este es un pasaje fundamental, clásico, emblemático, que te pido por favor que lo subrayes en tu Biblia. Mira lo que dice el texto. Pero el alimento sólido, un locro, el alimento sólido, no se le vas a dar a una criaturita, un bebé. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjate aquí, subraya uso, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que todos nuestros sentidos tienen que estar en ejercicio, en uso. Yo tengo que estar atento, tengo que estar pendiente. Hay personas que no usan sus sentidos correctamente. Están los sentidos, como dice el libro de Gálatas, atrofiados por el pecado. Y lo que sienten, lo sienten equivocadamente. Por eso dice la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos dejarnos llevar por la emoción. Me siento bien con esta persona. ¿Por qué te sentís bien? Y porque me dice cosas lindas. Y a lo mejor es una persona correcta o a lo mejor es una persona incorrecta. El manipulador va a tratar de comprarte, va a tratar de ganarte y no te va a venir insultando, no te va a venir atacando. Va a venir con una misericordia y una piedad que te van a llamar mucho la atención. Pero vos, si estás discerniendo todo el tiempo, vas a querer conocer el corazón de esa persona para saber qué hay en el interior de esa persona. Y vas a tratar de conocer bien a las personas para no dejarte llevar por la apariencia. Jesús dice que no se dejaba llevar por nadie. ¿Por qué? Porque conocía lo que había en el interior de las personas. Nosotros tenemos que llegar a conocer el interior de las personas. Algunas personas a lo mejor parecen hoscas, apáticas, antipáticas, serias, enojadas, pero a lo mejor por dentro son personas maravillosas. Y pastor, ¿por qué tienen esa cara? ¿Podrías preguntar acaso? ¿Sabes por qué la tienen? Porque se habituaron a tenerla. Así han formado en sus crianzas de chicos, por ejemplo, tuvieron experiencias dramáticas. ¿Quién no las tuvo? Tuvieron experiencias traumáticas. ¿Quién no las tuvo? Y eso los marcó, eso los cerró, eso los hizo ser personas como que están siempre a la defensiva, mirando. Y yo te cuento esto porque lo cuento siempre que me hace bien a mí. Lo primero que me corrigieron en la iglesia cuando llegué a Córdoba fue la cara. En serio. Y yo llegaba a la iglesia seriote, como cara de enojado, como algunos aquí, y llegaba a la iglesia con una cara de odio terrible. ¿Por qué? Porque mis hermanos mayores me han dicho que el hombre, el macho, bueno, perdón señor, perdón, tenía que mirar con seriedad, con bronca, y me acostumbré. Llego a la iglesia así, a todos los miraba con una cara de odio terrible. Y me agarra un lío y dice, che, cambia la cara vos. Y me lo dijo como 7 veces. Y me llevó aparte y me dijo, en serio, fíjate, porque tenía una cara de enojado terrible vos.
¿Cómo vas a representar a Cristo así? Y eso me llegó. Fui a mi casa y empecé a practicar la sonrisa. Y empecé delante, no me salía. Empecé, te lo digo en serio, te lo digo porque lo viví. Estaba delante del espejo y me quería sonreír. No me salía la sonrisa. Y ahora me sale. No la sonrisa de plástico que pones. ¿Vamos a tomar una foto? No sé si entendés, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que hay en el interior de las personas. Ya tenemos una señal que nos enseña Jesús cuando dice, de lo que abunda el corazón habla la boca. Por lo tanto, ya podemos saber qué hay dentro del corazón de una persona. Si está hablando maldiciones, insultando, chusmeando, envenenando y haciendo descalificaciones de los demás y siempre está negativo, negativa, siempre culpando, siempre... Ya sabés lo que hay en el interior de esa persona. Esa persona tiene que tener un encuentro con Cristo. Porque cuando encontramos a Cristo, encontramos amor, paz, gozo y todos los frutos del Espíritu. Pero si esa persona no tiene ese encuentro con Cristo real, va a seguir en la carne y va a adquirir una religión y una práctica religiosa que lo va a terminar o la va a terminar condenando. Nosotros mismos tenemos que discernir para nosotros mismos, pero también para cuidar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vos vas creciendo en el discernimiento, vas creciendo en la madurez, vas creciendo en la capacidad de elegir correctamente. Y cuando vas creciendo correctamente y aprendiendo correctamente a elegir correctamente y a decidir correctamente, las cosas van a ir fluyendo a tu favor o al favor de la causa de Cristo. Pero si vos sos una persona inmadura, que te matás a vos mismo, ¿por qué? Porque tenés actitudes equivocadas y estás tomando decisiones equivocadas y todo eso te trae sufrimiento, dolor, angustia, pesar, ya te das cuenta que estás equivocada o estás equivocado y que tenés que cambiar esa actitud. Por eso ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo se adquiere el discernimiento? ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Y ahora vamos a ver el texto de Nehemías en el capítulo 8, del versículo 13 al 17. Y yo por lo menos aquí veo algunos puntos que me gustaría resaltar. Mira lo que dice el texto. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Era un mandamiento que dio Moisés y estaba escrito eso en la ley. Y que hiciesen saber, tenían que hacerlo saber y pregonar, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito, Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Aquí vemos la palabra de Dios que fue respetada, fue obedecida, fue tomada en cuenta, fue difundida, fue proclamada y fue pregonada. Ellos estaban fundamentando su vida y la vida del pueblo de Dios en la palabra. Y yo veo aquí claras señales de discernimiento en este pasaje. Por ejemplo, el primero que quiero mencionarte es: el discernimiento se adquiere con tiempo. Aquí dice: por el ejercicio y el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es que vos sos maduro, soy maduro. No,
es algo que vas creciendo gradualmente, es algo que vas aprendiendo, muy fuertes en su yo, y es como que no aceptan que otros les enseñen. Generalmente uno se da cuenta por el discernimiento, y a veces el discernimiento natural. Cuando vos le decís a una persona, ¿me permitís que te observe algo? Ya empiezan a ponerse a la defensiva. ¿Qué me va a decir este? Y vos ahí te tenés que cuidar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, exhorta al sabio y te ganará su aprecio, exhorta al necio y te ganará su odio. Vas a tener que elegir pagar el precio, porque entre estas dos decisiones está el hecho de librar nuestra sangre. ¿Se lo digo o no se lo digo? Si no se lo digo, termino siendo cómplice. Pero si se lo digo, se ofende conmigo. Pero si no se lo digo, quedo cómplice porque esa persona hace cosas malas con lo que yo le voy a observar en cuanto a que cambie su actitud. Esa persona va a seguir haciendo lo malo, pero yo quedo responsable por eso, por no haberle dicho que tenía que cambiar o que corregir una actitud o dejar de pecar en algún aspecto. ¿Se entiende esto? Por eso hay un precio a pagar. Y nosotros tenemos que ayudar a las personas para que las personas estén encaminándose correctamente y no sufran, sino que puedan disfrutar el ministerio, la vida cristiana y crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. Es con tiempo. Necesitamos tiempo, pero ese tiempo tiene que ser muy, muy sabio. ¿Saben por qué? Porque no puede pasar mucho tiempo. Nosotros necesitamos aprender rápido, cosas que son útiles y necesarias. ¿Qué gozo tiene un papá o una mamá cuando le enseña a su hijo y su hijo aprende rápidamente? Pero qué tristeza puede tener un papá o una mamá cuando le dije 20 veces cómo tiene que hacer y no aprende. Bueno, sufre un papá de esa manera. Nosotros tenemos que ser personas que estén instruyendo todo el tiempo a los demás para que no sufran, para que no se comprometan con Satanás, para que no hagan cosas que desagraden a Dios y para que aprendan a vivir en victoria siempre, porque estamos en este mundo cruel, perdido, condenado y que está queriendo a través de Satanás voltearnos y destruirnos. Por eso dice el texto del versículo 13, al día siguiente. Las decisiones que tomaba Nehemías no eran impulsivas, emocionales, improvisadas, era todo bien pensado. Y nosotros también tenemos que pensar antes de decidir, pensar antes de hablar, porque somos personas que disciernen. En segundo lugar, con gente correcta. Dice el versículo 13, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. No se reunió Nehemías con cualquiera. Se reunió con personas elegidas. Vos también tenés que tener personas selectas, personas específicamente escogidas para tu consejo, para tu bendición. Vos tenés que tener personas correctas a tu lado. Si tenés personas incorrectas, te va a ir mal. Si tenés personas que te van a aconsejar para que robes, mates, te drogues, engañes a tu esposa, ya estás dándote cuenta que el resultado va a ser sufrimiento, quiebra, fracaso, cárcel, etcétera, muerte. Pero si vos tenés personas correctas a tu alrededor, te van a aconsejar correctamente. Qué lindo es que tengamos una familia correcta que te pueda asesorar, te pueda aconsejar. Nosotros somos personas que estamos en relación y qué lindo es que nuestra primaria relación, la familia, sea correcta, que nos sepan ayudar, que nos sepan frenar cuando estamos incurriendo en decisiones equivocadas. Que vos seas dócil para aceptar el consejo de tu esposa o el consejo de tu esposo. No diciendo, no, ¿qué sabes vos? Y cortándola en la posibilidad de que te ayude con un consejo. Por eso son sabios los matrimonios que se escuchan, que se aconsejan, que se corrigen, que están permanentemente recomendándose cambiar para bien, para mejor. Pero hay personas que están cerradísimas, no le dan calce al cónyuge que Dios puso a su lado para que se complementaran y se bendijeran mutuamente.
Por eso tenemos que ser personas correctas, pero nosotros tenemos que rodearnos de personas correctas y pedirle consejos a las personas correctas. Los líderes son personas correctas, los pastores son personas correctas, los papás son personas correctas, pero vos tenés que discernir. Vos tenés que discernir siempre para que te aconseje correctamente. Y no seas como una persona que me buscó a mí hace mucho tiempo atrás para que yo justificara una decisión equivocada que esa persona había tomado. Y cuando yo le dije la decisión que entendía era la voluntad de Dios, esa persona se ofendió conmigo. Y como yo no sabía quién era esa persona, no fue aquí, sino que fue en Rosario, yo estaba reemplazando a un pastor por 3 meses, vino una persona y me dijo, pastor, ¿usted qué opina? Y yo le di el consejo bíblico. Y esta persona se ofendió y se fue. Después pregunto quién era y me dice, no, esta persona se recorrió todas las iglesias buscando un pastor que la justificara en la decisión que ya había tomado. Y era una decisión equivocada. Era una decisión que involucraba a su esposo y esta persona quería que yo la justificara con una decisión que ella había decidido tomar. Bueno, no voy a entrar en detalles porque no viene el caso. Pero lo cierto es que hay personas que van a pedir consejos solamente para ver si lo que ya han decidido, para que le validen lo que ya han decidido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso nosotros tenemos que pedir consejos a uno, a otro. Y si vas a pedirle consejo a un pastor y el pastor te dice algo y después venís a otro pastor, sería interesante decirle qué ha sido al otro pastor y decirte qué te dijo el otro pastor. Le fui a pedir consejos al pastor tal. Bueno, ¿qué te dijo ese pastor? Decime. Y bueno, a partir de allí se comienza a proyectar el tema para que no haya un conflicto ni contradicciones entre los pastores de la iglesia para decir, él me aprueba, pero él me desaprueba. ¿Con quién me quedo? Y con el que me aprueba. Eso es fácil, como los papás y la mamá. Papá me aprueba, mamá me desaprueba, bueno, prefiero a mamá que me aprueba siempre, etc. O al revés. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser personas correctas, pero buscar personas correctas para pedir consejos, para no equivocarnos. Y eso es parte del discernimiento. En la multitud de consejeros está la sabiduría del Rey. La cuarta recomendación, la tercera, con la Biblia se aprende a discernir y es la revelación de la palabra de Dios. Dice en el versículo 13 y 14, para entender las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley. Hallaron escrito en la ley. Ellos tenían que tomar decisiones, ellos tenían que encaminarse con seguridad para lograr lo mejor para Dios. Y buscaron en la palabra la respuesta. Y quiero decirte que Dios siempre te va a responder. Y mucho más cuando te sientas desorientado, como diciendo, ¿qué decido? ¿Qué decido? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que decidir? Siempre Dios te va a hacer decidir correctamente si lo esperás. Si estás buscando su presencia para que Él te responda. ¿Con quién me caso, Señor? Tengo 4 opciones. No. Eso es broma. ¿A qué iglesia voy? Esa era mi cuestión. Había 6 congregaciones, 3 de ellas me invitaron, otra me había mandado los pasajes de avión. ¿Y a dónde voy, Señor? ¿Dónde me querés usar? ¿Dónde? Y Luján se prendía como una luz y se apagaba. Te lo digo, que lo vi cuando estaba orando. Era como el Luján se prendía y se apagaba. Dios respondiéndome. Dios siempre te va a responder si lo esperás, si lo buscás y si querés realmente no equivocarte, sino agradarlo siempre. Y no tomar decisiones apuradas, porque es la Biblia la que te revela la palabra justa y oportuna. Siempre Dios te va a revelar lo que Él quiere que hagas. Y vas a ver cómo vas a encontrar la palabra justa, porque te va a producir mucho gozo Dios cuando te esté hablando directamente a vos.
Sería lindo que esta noche, en este mensaje, Dios te esté hablando directamente a vos. Como algunos salen y me dicen, pastor, bueno, en el culto primero, desde hace 4 domingos que me está dando por acá Dios, me dice uno. Bueno, a otros los acaricia Dios, a otros le dice, seguí firme, estás de acuerdo justo con la palabra que se predicó hoy. ¿Cuántas veces yo escuché que me dicen, pastor, todo lo que usted estuvo diciendo lo estuvimos hablando con mi familia hoy a la mañana? Bueno, es Dios confirmándote que estás en el camino correcto, hay sintonía espiritual. Dios te está hablando, te está confirmando y es glorioso eso. En cuarto lugar, ¿cómo se aprende el discernimiento? Se adquiere con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Dice el versículo 14 y 15, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades. ¿Sabes por qué hicieron eso los israelitas liderados por Nehemías? Porque estaban teniendo una actitud correcta ante lo que les había sido revelado. Cuando nosotros queremos tener discernimiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ya la actitud es incorrecta, es indebida. Y eso va a traer castigo, sufrimiento, condenación, maldición. Porque solo la voluntad de Dios es lo que produce bendición. Cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios, sentís refrigerio, sentís plenitud, sentís gozo. Dios te está abrazando, te está mimando. Vos sentís que hay deleite en tu vida porque Dios te está con vos como poderoso gigante. Pero si no haces la voluntad de Dios, vos mismo te estás condenando, vos mismo te estás enajenando. Por eso hay personas que sufren y sufren mucho porque no hacen la voluntad de Dios, la conocen, la saben, hasta la predican, pero no la practican. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y el último punto, los beneficios del discernimiento. Miren lo que dice aquí. Y toda la congregación, versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué y de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. 2 cosas fundamentales muestran beneficios del buen discernimiento y es la libertad que vos tenés por haber decidido correctamente. No hay alguien que te acuse, no hay alguien que te persiga, no hay alguien que te esté condicionando. Vos mismo sentís libertad porque Dios te hizo libre, pero también mucha alegría, gozo de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Nehemías no podía arriesgarse, él quería que todo lo que él estuviese haciendo sea bien edificado. Por eso se conoce a Nehemías como el constructor ungido, alguien que edificó a una muralla, pero también edificó a una ciudad. Y nosotros tenemos que ser edificadores, pero también gente que discierne, que esté dándose cuenta correctamente qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Ponete de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar para que vos seas una persona que discierne correctamente, que puedas estar eligiendo correctamente siempre, no de vez en cuando, y que cuando veas los resultados te des cuenta que has elegido correctamente y no te has equivocado. Has elegido correctamente tus amistades, has elegido correctamente tus decisiones y Dios te confirmó con mucho gozo, pero también con mucha bendición. Cierra tus ojos, por favor. Y si tenés que tomar una decisión ahora en estos días porque querés comprometerte o hacer un negocio, levanta tu mano al cielo, por favor. O querés mudarte, o querés cambiar de empleo y no querés equivocarte, levanta tu mano, por favor, levanta tu mano. Señor, yo te pido que mires las manos levantadas, que les unjas con una unción poderosa y especial, que tengan una seguridad ciertísima del cielo para que sean avisados, sean advertidos, que no estén entrando en compromisos fraudulentos ni en situaciones equivocadas que les causen ruina, fracaso, dolor o situaciones de mucho dolor. Ayúdales, por favor, ayúdales y dales el discernimiento que viene de lo alto, el discernimiento que tienes tú especialmente preparado para tus hijos y para tus hijas,
y que los que están aquí, todo lo que decidan, prospere en gran manera. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahuyenta al devorador de sus entornos para que no haya ningún emisario del diablo, ningún maligno, ser inmundo, ni demonio que esté queriendo aprovecharse de bajas defensas. Yo echo fuera de los entornos de mis hermanos y de mis hermanas a todo demonio y declaro cobertura del cielo, amparo de lo alto, escondedero del cielo para tu pueblo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice fuerte, amén.